El conflicto en Medio Oriente y las repercusiones para Uruguay. El relevamiento que realizó el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesagui, esta mañana en Radio Rural. En la oportunidad, el especialista se refirió al complejo contexto, la incertidumbre y la volatilidad que predomina y escala frente a este escenario. Además de las alternativas comerciales para Uruguay y los desafíos pendientes del gobierno y el sistema político en cuanto a considerar las transformaciones imprescindibles en el sistema público. Bueno, lo que hay que valorar son los niveles de riesgo de algunos mercados y, por supuesto, marcarse escenarios. Yo creo que los exportadores, pero también los importadores, o sea, los operadores de negocios en sentido amplio, tienen que prepararse para un mundo que va a tener de este tipo de incidentes de forma regular. Claramente estamos en un cambio de época, en este siglo el aceleramiento de los conflictos ha sido brutal, la debilidad de las instituciones, el poco apego al derecho internacional. Entonces uno dice, bueno, estoy cubierto. No estás cubierto. Por más que tengas un tratado de libre comercio, por más que estés convencido de que tu barco ya está rumbo al destino, no, todo puede cambiar en ese transitar y bueno, y uno tiene que saber manejar, bueno, planes de contingencia, tiene que tener un plan de riesgo, tiene que saber qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que va a hacer si eso ocurre, porque se pueden cortar las cadenas de abastecimiento, se pueden realmente los ciberataques, ni hablar, ¿no? Los ciberataques van a venir también para quedarse, entonces eso va a terminar afectando el transporte internacional o va a afectar muchos de los canales de comunicación que hoy se tienen, también por supuesto a nivel financiero. Entonces estamos en un mundo donde hacer negocios va a seguir siendo posible, por supuesto. Se abren también nuevas oportunidades en un mundo complejo, pero claro, hay que saber que los contextos van a ser muy cambiantes y hay que prepararse para eso, ¿no? Yo no sé si Uruguay tiene una estrategia en este contexto internacional de incertidumbre. A priori diría que no estoy tan seguro de que haya equipos multidisciplinarios y equipos... ¿Pero debería tenerla? Por supuesto, para mí sí, para mí incluso debería estar un equipo de personas especializadas en perspectiva, en geopolítica, en riesgos, en economía, en comercio, estar pensando, bueno, cuáles son los riesgos geopolíticos, cómo nos pueden afectar y cómo prepararnos para eso. Creo que nosotros nos estamos dejando llevar por una estrategia que no es propia, que es más del Mercosur o de nuestros vecinos. Estamos a la espera de este acuerdo con la Unión Europea, que todavía tiene dudas, y no veo una estrategia claramente definida de para dónde vamos. Hay alguna señal de bajar algún costo en las operaciones de comercio, pero todavía con poco énfasis, no hay discusiones profundas de cómo mejorar la competitividad. Te das cuenta de que lo que se está hablando es de bajar la jornada laboral o de aumentar los impuestos. Esos son algunos reclamos de algunos sindicatos del país. Eso no, me parece que es desconocer una realidad que atraviesa Uruguay, que es un país que tiene muchas virtudes, pero que tiene que discutir cuáles son las amenazas. Y esas virtudes cómo las potencia en este mundo. Y cómo te mostrás en el mundo como un país estable, como un país que apuesta al desarrollo sostenible, como un país que tiene capacidades para recibir inversiones en tecnología y en servicios, pero todo eso me parece que debería estar enmarcado en una estrategia un poquito más global de cómo nos vemos en 20, 25, 30 años. El problema es que en este país me parece que es bastante difícil vernos más allá de un periodo de gobierno, ¿no? Sí, en estos últimos tiempos diferentes centros de estudios especializados han insistido y han reclamado justamente determinadas medidas que se vienen aguardando justamente para poder avanzar en esa línea y puede implicar riesgos para nuestro país, para nuestra economía, quedar atrapados allí en un alineamiento con el Mercosur sin marcar un perfil propio del país. Yo te diría que ya ese riesgo ya está, y ya estuvo, y ya los daños han sido enormes, ¿no? Porque tú estás en un bloque que hace muchos años que no ha avanzado. Entonces ya el daño está hecho. Definitivamente estamos tarde, ahora se pueden... Ya las decisiones, primero que nadie en este país quiere discutir una estrategia distinta, lamentablemente. No lo exigen los empresarios, no lo exigen los sindicatos, no lo exige la academia. Yo soy el único que ha reclamado un poquito en voz alta en lo que puedo llegar al respecto de que no podemos seguir con el Mercosur actual. A ver, son 4 o 5 personas, son muy contadas, digamos.
yo creo que no hay un consenso nacional de mover este tablero en el cual estamos, regional. ¿No tienen eco esas propuestas entonces? No, definitivamente que no tienen eco, no la tuvieron. Yo conversé con varios candidatos en la campaña electoral y ninguno no los animó a hablar de este tema. Ninguno se animó profundamente a cambiar de pertenencia de Mercosur, a presionar fuerte. Incluso el presidente de la calle Pou, que sí tuvo un poco puesto en la reforma del Mercosur, o mejor dicho, en la flexibilización del Mercosur para avanzar con China. Bueno, eso llegó hasta determinado nivel. Cuando la apuesta era ir a más, tampoco era fácil para él seguir ese camino. Entonces, y bueno, este gobierno está alineándose nuevamente al Mercosur, que suele ocurrir. Los gobiernos de izquierda tienen una visión más mercosuriana que los gobiernos de centro derecha, digamos, pero bueno, estamos más alineados a Lula y a la apuesta de que este acuerdo con la Unión Europea finalmente se cierre, que es verdad que el contexto internacional está favoreciendo para que pueda haber una buena noticia este año, pero también siguen las complicaciones y la incertidumbre de algo que lleva más de 20 años negociándose. Entonces yo diría que sí, que estamos tarde, definitivamente estamos tarde, y no veo tampoco que haya un convencimiento de dar esta discusión. Hasta ahora nadie la quiere dar. Estamos esperando que las cosas vengan de afuera para cambiar el Uruguay. Y bueno, yo la verdad que no comparto. Yo por eso siempre que tengo oportunidad, me habrás escuchado, siempre tengo oportunidad en conferencias para empresarios, intento movilizarlos. Son ustedes los que deben reclamar el cambio del país, las reformas pendientes que tiene el país, el costo elevadísimo que se tiene para producir en este país, la rigidez laboral que se tiene en algunos casos. Bueno, lo que ocurre es que me parece que las discusiones, el mundo va por un nivel y las discusiones en Uruguay van por otro. Hay un artículo del The Economist muy interesante que trajo bastante polémica, donde hablaba de Uruguay. Y este artículo del The Economist decía, la estabilidad del país le juega en contra, en el sentido de que la estabilidad, que es una virtud que nosotros siempre nos jactamos tener, y que está muy bien, nos juega en contra porque al final nadie quiere hacer nada. Nadie quiere realmente reformar mucho de las cosas que hay que reformar porque tenés esa estabilidad que te diferencia de la región y de parte del mundo y te quedás ahí. Y yo creo que es una pérdida de oportunidad porque Uruguay, como un país pequeño, debería moverse más rápido y mucho más en este contexto internacional tan complejo. El coordinador del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesagui.